Esta es la continuación del video de vectores, en el cual vamos a abordar la forma cartesiana para un vector. Habíamos visto en el último video la descomposición de un vector en sus coordenadas x y coordenadas y. Para expresar en forma cartesiana es necesario conocer las componentes tanto en x como en y del vector. Tenemos las componentes de este vector a. Tenemos a en y igual a 6 unidades. La componente en y tiene un sentido hacia abajo. Y tenemos a en x con un valor de 8 unidades que tiene un sentido hacia la derecha. Con respecto a expresar un vector de forma cartesiana, es necesario recordar que las componentes hacia la derecha o hacia arriba serán positivas y las componentes hacia la izquierda y hacia abajo serán negativas por convención. En este caso, le aclaro el signo acá, esto es menos 6 unidades porque está direccionado en el eje y negativo. De la forma 8 menos 6j. 8 que me representa la componente en x y menos 6j que me representa la componente en y acompañado de la letra j, lo cual nos denota un número imaginario. Si queremos expresar este vector a en forma polar, debemos de hallar el valor de la resultante y la dirección que tendrá este vector. Los métodos para hallar esta resultante son diversos. Existen métodos gráficos, métodos analíticos. En este video abordaremos el método analítico, en el cual utilizamos una fórmula derivada del teorema de Pitágoras, el cual es el siguiente. La fórmula para hallar la resultante es la siguiente. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado más la componente en y elevado al cuadrado. Voy a resaltar esta fórmula porque es la que utilizaremos para hallar el módulo del vector. Reemplazando el valor en la fórmula de la componente en x, que son 8 unidades, estoy utilizando la letra u de unidades, que representa la unidad correspondiente para la magnitud que estaremos utilizando, ya que esta unidad puede ser newton, puede ser metros por segundo, dependiendo de qué magnitud estemos trabajando. Nos queda 8 elevado al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado nos da 64 unidades elevado al cuadrado, menos 6 elevado al cuadrado, recordemos que un número negativo elevado al cuadrado nos dará un número positivo, igual a 36 unidades al cuadrado. Realizamos la suma correspondiente, nos da un valor de 100 unidades elevado al cuadrado, luego de sacar la raíz cuadrada nos dará un valor de 10 unidades. Raíz cuadrada de 100 es 10 y raíz cuadrada de unidad al cuadrado será la unidad respectiva. Este viene a ser el módulo del vector que estamos utilizando. Para hallar el ángulo o la dirección que tendrá nuestro vector utilizamos la siguiente fórmula, el cual es θ, que representa la dirección del vector, es igual al arco tangente de la componente en y dividido la componente en x. Reemplazando en la fórmula, el arco tangente de menos 6 dividido 8, utilizamos la calculadora, el arco tangente viene a ser la inversa de la tangente, lo cual lo hacemos con shift tangente de menos 6 dividido 8. La calculadora nos da un valor de menos 36,9 grados. El valor que nos entrega la calculadora, al ser un número negativo, hay que recordar la convención. Si medimos un ángulo en sentido antihorario, este tendrá un valor positivo. Si lo medimos en sentido horario o en el sentido de las agujas del reloj, este tomará un valor negativo. Es decir, el valor que nos da la calculadora, menos 36,9, es un ángulo medido en sentido horario desde el eje X positivo. Hay que tener en cuenta esta convención al utilizar la calculadora.
Entonces, para hallar alfa o la dirección de nuestro vector A, lo que debemos hacer es una simple resta. Si una vuelta completa al plano cartesiano son 360 grados, debemos de restarle este ángulo que hallamos de 36,9 a esos 360 grados para obtener la dirección del vector A, lo cual nos da un valor para la dirección de alfa de 323,1. Para ser más estrictos, este valor de alfa de 323,1 grados o el valor de tita de menos 36,9 grados nos viene a indicar la dirección para este vector A. Tener en cuenta siempre el sentido para el ángulo, que nos indica si el ángulo está siendo medido en sentido horario o en sentido antihorario. Para concluir, podemos expresar este vector en su forma polar de la siguiente manera. Expresamos la resultante, que era 10 unidades, y en la parte superior el ángulo, cualquiera de estos dos, ya sea alfa o tita, ya que ambos nos indican la dirección para el vector A. Lo siguiente que vamos a ver es el método analítico para la suma de vectores. Este ejemplo lo realizaré con dos vectores, pero se puede extender a 3, 4 o los vectores que el ejercicio nos dé. Nos dan dos vectores expresados en su forma polar, del cual tenemos el módulo y la dirección para A y B. Lo primero que debemos hacer es descomponer en los ejes, es decir, con el módulo y la dirección respectiva para cada vector, realizaremos la descomposición tanto en el eje X como en el eje Y. Tenemos la componente A en X, A en Y para el vector A y la componente B en Y, B en X para el vector B. Como habíamos visto en el video anterior, debemos de ayudarnos de las funciones trigonométricas seno y coseno, como también del módulo y dirección para cada vector. Hallamos primero las componentes en X. A en X será 60, que es el módulo del vector A, por el coseno de la dirección, que en este caso es 130 grados. Y la componente B en X, que será el módulo de B, 40, por el coseno de la dirección, que es 250. Realizando los cálculos nos da un resultado de menos 38,6 unidades para la componente en X. Realizando los cálculos para B nos da un valor de menos 13,6 unidades. En ambos casos estoy redondeando a un decimal. Y así también hallamos la componente en Y, que será el módulo 60 por el seno de 130, lo cual nos da un valor de 46 unidades. La componente en Y para B será 40 por el seno de 250, lo cual nos da un valor de menos 37,6 unidades. Si recordamos, utilizando la dirección del vector, las componentes tanto en X como en Y nos da un valor el cual nos indica si esa componente está dirigida hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo siguiente que haremos será hallar la resultante en los ejes X e Y. Tenemos que hacer la sumatoria de las componentes tanto en X como en Y del número de vectores que tengamos. La resultante en X para este ejercicio será la componente en X de A más la componente en X de B. Reemplazando los valores, A tenía un valor de menos 38,6 unidades más menos el signo correspondiente para B, era un número negativo, igual a 13,6 unidades. Si hacemos las operaciones matemáticas correspondientes, nos dará un valor de menos 38,6 menos 13,6, que es igual a menos 52,2 unidades. De forma similar, para la resultante en Y, sumamos A en Y más B en Y. Reemplazando los valores, nos da 46 unidades más menos
37,6 unidades correspondiente a B. La resultante en Y será entonces 46 menos 37,6 unidades, lo cual nos da un valor de 8,4 unidades positivas. El tercer paso es hallar el módulo de la resultante para esta suma vectorial. Recordamos esta fórmula que marcamos al inicio del video, la cual nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, en este caso será la resultante en X al cuadrado, más la resultante en Y elevado al cuadrado. Recordemos que si la resultante tiene un valor negativo, reemplazamos el valor negativo en la fórmula y elevado al cuadrado nos dará un número positivo. Realizando las operaciones nos da un valor de 52,9 unidades para el módulo de la resultante. El paso número 4 será hallar la dirección de la resultante. Este será el arco tangente de 8,4 dividido menos 52,2. Esto nos da un valor de menos 9,1 grados. Si hacemos un esquema o dibujamos en el plano cartesiano las resultantes, tenemos que en X tiene un valor de menos 52,2 porque está orientado hacia la izquierda, y nuestra componente en Y será pequeña, que toma un valor de 8,4. Si queremos hallar la resultante o la forma polar de nuestro vector, será esta de acá, R, que tiene un módulo de 52,9 unidades, como recién vimos. Y para expresar este ángulo θ, menos 9,1, habíamos visto que si es un valor negativo, es un ángulo medido en sentido horario. Ahora, la calculadora siempre toma como referencia el eje X y nos entrega el valor del ángulo medido desde el eje X más cercano al vector. Es decir, este ángulo lo está midiendo en sentido horario desde el eje X negativo. Este sería el valor de θ. Pero por convención sabemos que nuestro ángulo tiene que ser medido con respecto al eje X positivo. Es decir, para hallar la dirección en la convención que siempre utilizamos, el ángulo alfa será 180, que es media vuelta desde el eje X positivo, y le restamos θ. Entonces el ángulo alfa que representa esto será 180 menos 9,1 grados, dando como resultado un valor de 170,9 grados sexagesimales. Expresamos nuestra resultante como 52,9, que es la resultante para el vector, con una dirección de 170,9 grados, en la convención que estamos utilizando, el cual toma como referencia el eje X positivo. No nos olvidemos que el ángulo θ también nos indica la dirección para este vector, pero es el ángulo medido desde el eje X negativo en sentido horario. También podemos expresar esta resultante en la forma cartesiana, el cual será menos 52,2 más 8,4 J. Esto nos indica la componente en X y esto la componente en Y, con el signo respectivo que tendrá cada uno. Hasta aquí llega este segundo video relacionado a vectores. Vimos lo que es la forma cartesiana de un vector, continuamos con la forma polar, porque son las dos formas más utilizadas en este tema de vectores, ya sea para la descomposición de los vectores o la suma vectorial de los mismos. Espero les sea de mucha utilidad. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal para recibir notificaciones de los siguientes videos de física que estaremos realizando. Hasta luego.